Agradezco a los lectores de mis columnas y a mis seguidores en las redes sociales. En el día de hoy quiero afrontar un problema que tiene la mayor relevancia e importancia dentro de este contexto de crisis que estamos manejando con la ocurrencia del arribo o el contagio del virus denominado COVID-19, situación que está amenazando seriamente, no solamente con la sostenibilidad presente, económica, social y financiera del país, sino que permite visualizar que en el mediano y corto plazo los efectos van a ser sumamente adversos. Y es un momento propicio, es una oportunidad irrepetible para que nosotros nos ocupemos de buscar una solución posible, sostenible, racional y realizable para resolver un viejo problema no resuelto, que ha sido el cobro de las onerosas, de las gravosas y muy embarazosas tasas de interés en Colombia. No tiene sentido, no tiene presentación que en semejante crisis que está afrontando la nación y lo que se viene como consecuencia de esta contingencia, el país, las empresas, el sector real, la economía, siga sufragando unas tasas de interés tan sumamente onerosas. Por ello, la propuesta puntual, concreta que quiero hacer y someter a consideración, no solamente de ustedes, sino de todos los colombianos, del gobierno nacional, y que me he permitido presentar por medio de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que es órgano consultivo del Estado colombiano, consiste en que se modifique la metodología aplicable a la liquidación de las tasas de interés en Colombia. La inmensa mayoría de los colombianos está convencido, cree que las tasas de interés en Colombia son el resultado de la interacción de la oferta y la demanda, que el mercado la fija, o algunos otros creen que la fija el Banco Central, el Banco de la República, inclusive otros dicen que la Superintendencia Financiera o el Ministerio de Hacienda o el Gobierno Central. Y nada de eso es cierto. Las tasas de interés las fijan en Colombia los bancos. Los bancos, las instituciones financieras de crédito, que son los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial. De conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio y con el decreto 2555 del año 2010, hay un referente para calcular las tasas de colocación, o sea, la tasa que se cobra cuando se prestan recursos de créditos a la economía. Y ese referente se llama el interés bancario corriente. El interés bancario corriente no lo fija el Estado colombiano, lo fijan los bancos. ¿Cómo se calcula? Es el promedio ponderado de las tasas de interés que cobran los bancos a los usuarios del crédito cuando les irrigan recursos de crédito. Para sorpresa de muchos, hoy en Colombia el interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario está en el 18.69 efectivo anual. Es una tasa absolutamente gravosa, exorbitante, pero peor aún es que si se toma un recurso de crédito ordinario de consumo y se sufraga en promedio ponderado el 18.69, pues el Estado, la ley le permite al establecimiento de crédito poder cobrar una tasa de interés remuneratoria hasta del 28,04%. Y si el deudor deshonra la obligación, incurre en incumplimiento y no sufraga oportunamente, se le aplica esa misma tasa del 28,04. Y solamente cuando se sobrepasa esa cuantía o ese porcentaje es que se incurre en el delito de usura. Ese componente de crédito que es sumamente importante, como es el crédito de consumo, es el crédito que tienen cientos de empresas en Colombia y que hoy son deudores del sistema financiero. Pero peor aún es cuando revisamos la otra modalidad de crédito denominada microcrédito, que está destinada a atender las necesidades de caja de tesorería de las microempresas. En esta modalidad de crédito, hoy la tasa promedio ponderado en Colombia es del 37,05%. Si una persona racional, reflexiva, escucha estas tasas, estos porcentajes, estas ratas, pone en duda lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los colombianos no nos ocupamos, no nos distraemos
en estos temas y simplemente nos limitamos a sufragar esas tasas de interés. Pero en ese crédito, en esa línea de crédito, de microcrédito, si bien el interés bancario corriente está en el 37.5, el Estado le permite a los establecimientos de crédito cobrar tasas remuneratorios por ese crédito hasta del 55.58, sin incurrir en una conducta reprochable, en ningún delito. No se incurre en el delito de usura. Si se sobrepasa esa tasa, ahí sí el agente de mercado que cobra la tasa pues queda incurso en la conducta de usura. Pero hay otra tasa, otra fuente de recursos para el mercado que son la línea de créditos de consumo de bajo monto. Son recursos muy pequeños que están destinados a atender las angustias, los afanes, las necesidades de las personas más pobres de los pobres de la sociedad colombiana. Y a estas personas, de conformidad con el cálculo del interés bancario corriente, hoy en Colombia se les puede cobrar el 34.18 en promedio ponderado y se les permite cobrar hasta el 51.27. Si sobrepasan esa cuantía, los agentes del mercado financiero o los intermediarios incurren en el delito de usura. No tiene presentación, no tiene sentido, es absolutamente inadmisible esta metodología. Y esta metodología está en la ley. Y las leyes se deben atemperar, se deben acomodar, deben interpretar las necesidades de la sociedad. La ley es el mejor intérprete de la costumbre, del hábito que tiene una comunidad. Y hoy, en medio de la emergencia económica, el gobierno tiene facultades extraordinarias para dictar con carácter temporal todas las normas que considere pertinentes para poder conjurar las causas que originan esta situación de crisis o esta contingencia nacional. Y el gobierno perfectamente en este momento podría modificar la metodología del cálculo de interés dentro del marco legal. ¿Por qué? Porque es que fuera de el dolor humano, de las 144.000 personas que han perdido su vida en el mundo, de este gradiente que realmente intimida de aumento de personas contagiadas, los efectos económicos que se avecinan son incalculables. El país puede entrar fácilmente en una cesación de pagos. La economía se ha detenido, se ha inmovilizado, los pasivos se están acumulando. ¿Qué han hecho los bancos? Los bancos les han dicho a los deudores, les vamos a diferir, les vamos a postergar los abonos a capital, de manera que si no pueden atenderlo, pues lo vayan atendiendo de manera diferida o de manera porcentual en el decurso del tiempo. Yo considero que en este momento esa medida, que si bien es cierto, tiene una apariencia comprensiva y de solidaridad y de amabilidad del banco con su cliente, considero que es absolutamente nefasta. ¿Por qué? Porque el taxímetro de la causación de los intereses no se detiene y esas obligaciones se están encareciendo, se van a encarecer a unos niveles que prácticamente se van a convertir en obligaciones impagables. Entonces es el momento de realmente aprovechar este momento y modificar esta metodología. Todo esto que he mencionado contrasta con la tasa de captación que pagan los bancos a los ahorradores cuando les entregan el ahorro público. Como ustedes lo saben, hoy en día los bancos pagan únicamente el 4.5 aproximadamente. A esa tasa se denomina el DTF, que es el promedio ponderado de las tasas de interés que pagan los establecimientos de crédito a los ahorradores cuando entregan sus ahorros mediante certificados de depósito a término a 90 días. Entonces, si uno contrasta, ¿cómo es posible que una institución financiera capte al 4% efectivo anual, 4.5%, y pueda colocar por encima del 50% esos recursos? Es un margen operacional absolutamente irracional. O sea, es un margen que no ayuda y solamente contribuye a concentrar la riqueza, las utilidades siderales de los bancos y a masificar la pobreza y hacer de este país cada día un país de mayor cantidad de deudores. Otro tema que es relevante es que el Banco Central, cuando actúa como banquero de los establecimientos de crédito por mandato de la Constitución Nacional,
consignado en el artículo 371, debe irrigar recursos a los bancos para mitigar situaciones temporales de liquidez. Y hoy el Banco de la República le presta a los establecimientos de crédito al 4%, perdón, al 3.7%, porque acaba de reducir la tasa. Reciben recursos al 3.7% y los pueden colocar hasta el 55%, como es el caso de la modalidad de microcrédito. Esto no tiene presentación, esto realmente debería acabarse. Y la oportunidad la tenemos en este momento. Todos los problemas, todas las situaciones difíciles también traen opciones, traen oportunidades, y el gobierno central debería aprovechar esta oportunidad para modificar esta metodología de cálculo de las tasas de interés. ¿Cuál es la propuesta concreta? ¿Cuál es la propuesta puntual que yo someto a consideración de ustedes y lo he sometido a consideración del país y lo he ambientado en foros, conferencias, en paneles, en mis columnas de opinión, en las universidades en las cuales dicto clase? Pues que la base de liquidación de las tasas de interés sea el DTF y que en Colombia se establezca un techo, un límite al cobro de las tasas de interés, de manera que ninguna tasa de interés en ninguna modalidad pueda superar 3 veces el DTF. Si los bancos captan al 5%, la máxima tasa moratoria remuneratoria en Colombia podrá ser el 15%, o sea, 3 veces la tasa de captación. 3 veces es obtener, duplicar realmente el valor de lo que se paga por recibir un activo como es el dinero. Esa propuesta es perfectamente legal, no atenta contra la estabilidad de los bancos. Aquí no se trata ni de mortificar, ni de acabar, ni socavar la estabilidad financiera de los bancos. Al contrario, necesitamos una banca sólida, vigorosa, robusta, sostenible, que irrigue recursos a toda la nación, que el crédito se democratice, pero que tenga unos márgenes racionales. No estos márgenes que son expoliatorios, y yo diría que francamente es una explotación a la necesidad y a las urgencias que tienen las empresas, el sector real y las personas en general. Al final del día, una reforma de este tipo, que sé que tiene un difícil recibo porque crea conmoción y controversia y puede ser rebatida y discutida, al final del día, si se sacara adelante, favorecería a los mismos establecimientos de crédito. Porque ellos bien lo saben en este momento, que están empezando a advertir dificultades para recaudar la cartera corriente que está al cobro. Y con el decurso de los días, cada día va a ser más difícil redimir esas acreencias. Y esa cartera se puede convertir en cartera de dudoso recaudo, donde realmente el deudor se declara en cesación de pagos y no tiene solvencia, no tiene suficiencia. Y eso va a ocasionar seguramente la iniciación de cientos de miles de procesos ejecutivos en Colombia, a congestionar más la justicia, a secuestrar bienes, a embargar bienes y al final del día a no obtener nada, porque los deudores no tienen prenda, porque la situación que están afrontando, que están enfrentando, que están padeciendo es indecible, es indecible. Y la inmensa mayoría de los colombianos, como lo sabemos, tienen unos ingresos pírricos inferiores al salario mínimo y tienen pasivos con muchas instituciones financieras. Con el ánimo de mitigar, de disminuir el impacto adverso que está causando y que va a seguir causando esta pandemia, el gobierno debería evaluar. Para instrumentar una reforma como la que yo propongo se necesita valor, se necesita talante, se necesita enfrentar y desafiar seguramente algunos sectores críticos que señalarán al gobierno como intervencionista, que no respeta la economía de mercado, que no respeta las fuerzas del mercado. Pero es que aquí, en este sector, no hay fuerzas del mercado, porque las fuerzas del mercado se reducen a los establecimientos de crédito que fijan los precios del mercado, tanto en la compra como en la venta. No es el mercado etéreo,
en que en la interacción de sus fuerzas aparecen los precios, como sucede en los elementos de la economía sana. No, aquí es una postura dominante, una postura absolutamente concertada, articulada de los bancos, que hace que tengamos en Colombia estas tasas de interés que son francamente inaceptables y además son absolutamente irracionales y que se pueden modificar sin violar la ley, sin salirnos del marco constitucional. Me encantaría que las personas que se han tomado el tiempo para escuchar o ver este video lo reprodujeran, lo compartieran, de manera que logremos ambientar y podamos llegar al gobierno con este mensaje y con esta propuesta sostenible. Si bien es cierto, ya se están haciendo o se están desarrollando algunas acciones para hacérselo llegar al gobierno, hacerle llegar la propuesta al gobierno en un documento debidamente estructurado, sustentado y soportado que me permití producir. La verdad es que necesitamos crear opinión pública, que las personas se manifiesten, porque este es un problema transversal, es un problema general. El país debe créditos de consumo, debe tarjetas de crédito, créditos de vehículos, créditos de vivienda, y esas obligaciones, reitero, y con ello termino, cada día se están haciendo de mayor difícil recaudo. Les agradezco mucho.